Si querés saber cómo funcionan los tokens de prueba de la arena Total War, te recomiendo que te quedes en este video porque te voy a explicar paso a paso cómo usarlas, cómo conseguirlas y cómo no desperdiciarlas en un general que por ahí después no vas a comprar. Y es más, te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque vamos a probar a un general que todavía no tenemos desbloqueado, pero que sé que a todos ustedes les interesa muchísimo. Bienvenidos mis espartanos, así es, tenemos los tokens de prueba en este video y vamos a analizarlos, vamos a ver cómo los conseguimos. Vamos parte por parte. Primero, ¿qué son los tokens de prueba? Básicamente es una nueva moneda de la arena Total War, no es una moneda per se, pero es algo que empezó hace muy poco a implementarse, no existía en la época de arena Total War de Wargaming, es decir, en el pasado, sino que se implementó cuando se relanzó en China y la verdad es que me parece una propuesta muy interesante por dos razones. Primero, te deja probar un general porque no hay nada más frustrante que gastar tus monedas de oro que tanto estuviste peleando para conseguir o gastar tu experiencia libre para poder adquirir un general que después no te gusta porque no lo pudiste probar antes. Entonces esta me parece una forma excelente para poder utilizar un general que hasta entonces no conocíamos ni habíamos probado antes. Bien, y así obviamente asegurarnos de que realmente queremos desbloquearlo. Vamos a ver qué nos dice el sistema. Las monedas de trial token o monedas de prueba son estas que estamos marcando aquí arriba. Dice 1 de 60. Esto nos dice que el juego nos dio una moneda gratis por haberlo descargado y que tenemos un límite máximo de 60 para acumular. La verdad que no le veo el sentido al límite porque en realidad no cambia absolutamente nada, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Después tenemos lo que nos explica el juego, es esto. Usa esta moneda para desbloquear temporalmente un general, pero, esto es lo más importante, el progreso persiste incluso cuando la prueba expira. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vos, por ejemplo, vas a desbloquear un general. Creo que todos ustedes sospechan cuál voy a desbloquear en este momento. Y cuando ustedes lo hacen, van a empezar a jugar con ese general, van a mejorarlo, van a adquirir experiencia libre, experiencia unidad, van a empezar a conseguir cosas. Bien. No por esto pasan a ser dueños del general, siguen en periodo de prueba. Pero todo ese progreso que ustedes van a jugar durante el lapso de tiempo que desbloquean al general, ese progreso se mantiene, no se pierde. Por lo tanto, si vos agarraste y subiste a tu general a un nivel de tier 3, cuando después compres ese general, el general va a estar en el tier 3, no va a volver al tier 1. Eso es buenísimo, ¿por qué? Porque significa que no perdimos tiempo mientras los probábamos, no perdimos tiempo mientras jugábamos con ese comandante. Bien, ¿de dónde podemos conseguir los trial token? Bien, básicamente en la forma donde nos dice el juego que le podemos conseguir es aquí, en la tienda de días premium, pero como podemos ver en el compra del día 1 o compra de 3 días premium no nos van a dar un trial token, que son estos de aquí arriba, sino que a partir de la compra de 7 días empezamos a recibir los tokens. Como ven, tenemos unos con 7, 2 tokens con 14 días premium, 3 tokens con 30 y así sucesivamente con un máximo de 30 tokens si compramos el pack mayor de 11.000, bueno, en este momento está en descuento, de 365 días premium. Esta es la forma que tenemos para conseguir los trial token. Después, ¿qué otra manera tenemos de conseguir trial token? Básicamente con las misiones, pero no con las misiones de recluta. Estas son misiones de recluta que tenemos aquí, que nos dan un poco de experiencia y un poco de plata, pero nada más, no nos van a dar mucho más que eso. Las misiones que ustedes necesitan para poder conseguir estos trial token son misiones premium. Es decir, algo que voy a explicar en otro video futuro es básicamente resumido. Cuando ustedes compran un día premium o los días que sean, aquí en la parte de misiones, vamos a cerrar esto. En la parte de misiones aquí les van a aparecer misiones doradas con muchísimas mejores recompensas de las que estamos hablando usualmente. Y no estamos hablando de pasar de ganar 100 de experiencia libre a ganar 200 de experiencia libre. Estamos hablando de ganar en una misión alrededor de 3000 puntos de experiencia libre. Es un montón. Entonces, en esas misiones sí se pueden conseguir los trial token. Pero bueno, vamos a pasar a lo que a ustedes les interesa, que es la forma de utilización. Vamos a ver. Vamos a la parte de comandantes y al lado de los precios tenemos el precio de experiencia libre, el precio en oro y al lado tenemos el botón de Trial Token. Vamos a utilizarlo y ver qué nos dice.
Le damos clic y nos aparece esta ventana. ¿Qué nos está diciendo esta ventana? Dice que vamos a tener 1 hora de acceso a este general. Así que vamos a probar a Spartacus. Obviamente es un general que anhelo muchísimo poder desbloquear. Quiero probar su infantería. Amo jugar con infantería y creo que esta infantería de doble espada me parece soberbia, súper letal. Y sin más preámbulos, vamos a desbloquear a Spartacus. Perfecto, hemos adquirido a Spartacus, aceptamos y ya podemos utilizarlo como podemos ver aquí en la pantalla. Obviamente como estamos en nivel 1 vamos a poder hacer solamente partidas con la IA, vamos a mejorar un poco sus unidades con un poco de experiencia libre. Perfecto. Y vamos a probarla, obviamente no podemos ir avanzando, pero vamos a jugar una partida con Spartacus ya que tenemos solamente 1 hora para poder probarlo y aumentarlo de nivel. Bien, ahora vamos a esperar a que agarre partida y una vez que haya agarrado partida volvemos con el video. Muy bien mis espartanos, volvimos y tenemos ya partida con Spartacus. Así es, tenemos infantería. Vamos a ver qué tal se desenvuelve en combate. Es la primera vez que voy a jugar con esta civilización en completo. Jamás he probado antes a este tipo de unidades. Así que va a ser una sorpresa completamente nueva para mí. Espero que lo disfruten y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para poder ganar esta partida. Vamos ya. Bien. Por lo que vemos, tenemos que ver un poco las habilidades que tenemos porque eso es muy importante analizarlo. Vamos a ver, tenemos una habilidad de carga, Blaze of Glory. Es la única que tenemos desbloqueada ya que estamos en tier 1. 50% de movimiento, ¿qué más? Aceleración, impacto de carga, impacto de daño y moral silenciado, perfecto. Bien, tenemos una buena habilidad de carga para rodear al enemigo. Y vamos a ver que tenemos aquí Indomable. ¿Qué nos dice? La unidad planta sus pies y aumenta su defensa contra las cargas. Bueno, nuestros arqueros están pasándola muy mal aquí arriba, vamos a tratar de defenderlos. Pero ¿qué nos dice esto? Ok, es una habilidad defensiva. Bien, interesante. Vamos a tratar de avanzar, tenemos que tratar de alcanzar. Estos arqueros están perdidos. No me gusta, esto no me gusta de la IA para nada, porque la IA es capaz de quedarse parado delante tuyo viéndote morir terriblemente y sin remedio, y eso no está para nada bueno. Vamos a tratar de salvar la vida antes de que llegue la infantería de China. Vamos a ver qué tal se desenvuelve, por favor. Vamos al avance con los gladiadores, a ver qué tal se ve. Todos hombres hipertrofiados que van al gimnasio muy seguido. Viendo a ver la habilidad que tiene del bufo, nos reduce... Ok, nos reduce nuestra movilidad. Cuando los... Uf, ¿y ese daño? Ah, no. Ah, son... Es una locura el daño que mete esta tropa. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver qué tal se ve contra infantería cuerpo a cuerpo. Vamos a usar solamente una. Cargamos. Carga. Me gustó. Agarramos de frente. Vamos a tratar de ver. Vamos a meter escudo. Ah, tenemos otra habilidad. Ejecutar. Vamos a probarla. Vamos primero a cargar por sus espaldas. Y ejecutamos la habilidad. ¿Qué es esto? Ejecutar. Daño. Perfecto. Nos da un 50% de ataque. Pero menos 40% de defensa. Entonces vamos a usar la unidad que tenemos atrás. Vamos a ver. Uf, mucho daño. O sea, es una habilidad que nos va a dar muchísimo daño, pero a la vez va a hacer que recibamos muchísimo daño. Uf, son letales. Son letales estas tropas de gladiador. Es increíble el daño que hacen y esto es tier 1. Esto es tier 1, eso es lo increíble. Vamos a seguir al avance. Vamos a seguir porque me está encantando esta infantería. No lo había probado nunca y su daño es muy fuerte. No me imagino, porque supuestamente son tropas de infantería de defensa, no me imagino defendiendo. Cuando estemos rodeados de enemigos, vamos a rodear. Vamos a usar nuestras habilidades. Por favor, ustedes vayan a la retaguardia. Y vamos a dar esto. Ok, perfecto. Y vamos a la carga. Ok, estoy empezando a entender. La habilidad indomable, esta se usa mayormente para cuando el enemigo nos va a cargar. Y cuando estamos en combate, obviamente, o cuando estamos peleando contra proyectiles. Pero esta es la que tenemos que usar cuando estamos en combate. Es una locura. Es una locura lo que está sacando esta unidad en vida.
No. Esto es terrible. No los había probado nunca. Vamos a seguir mejorando la defensa, por favor. Pero si nuestras tropas están casi completas y casi no estamos recibiendo daño. Es más, creo que el daño que estamos recibiendo es de nuestros arqueros que nos están haciendo fuego amigo. No, por favor. Todos ustedes retrocedan, ustedes carguen. Vamos. Vamos a ver si podemos salvar la vida de nuestros arqueros. Vamos a empezar a rodear. Vamos a hacer esto. No me imagino. No, esto es... Vamos a tratar de rodearlos, perfecto. Esto y vamos a darles defensa. La verdad que me está encantando las habilidades que tienen, porque estas dos habilidades que tanto me están gustando no son habilidades de general, son habilidades de unidad. Eso es lo increíble. Y son realmente muy efectivas. Aparte, a ver, quiero chequear una sola cosa. El tiempo de cooldown, el tiempo de recarga de esta habilidad, que es impresionantemente letal, es muy bajo. Son 15 segundos. Está bien, la duración de la habilidad son 2 segundos. Así como llega, se fue. Pero en esos 2 segundos, si tus tropas están en full contacto contra el enemigo, vas a hacer muchísimo daño. Y si el enemigo encima no realiza un golpe muy fuerte en ese momento, vos no vas a recibir tanto daño como el que sí van a recibir ellos. No. Mucho daño. Acabamos de liquidar a una tropa de tier 3 con tropas de tier 1. Vamos a ver si podemos salvar la vida de nuestros arqueros. Estamos haciendo muchísimo daño con estas unidades. La verdad que por ahora súper convencido con los gladiadores, perdón, de Spartacus. Vamos a ver si podemos agarrar esta caballería. Yo calculo que no, todavía no. Pero vamos a cubrir este flanco para que nos ataque la infantería por atrás. Vamos a ver si son gladiadores también, ¿no? Perfecto. Vamos a cargarles de frente. Vamos. Y ustedes ahora. Ok, listo. No. Por favor, ustedes aquí y ustedes aquí. Estos vamos a cargar, por favor. Esta batalla sí va a estar difícil porque estamos peleando contra una tropa igual a nuestra. Ah, no, son infantería de China. Vamos a flanquearlos. Eso es. Eso. Bien, ustedes por favor, vénganse para acá. ¿Y qué tenemos? Infantería de China. Vamos a... Tenemos 8 segundos de duración. Ahora. Perfecto, ahora. Listo, vamos a tener defensa contra las cargas. Por favor, ustedes usen sus habilidades. Y avanzamos con nuestra última tropa de infantería. Es increíble lo que estamos aguantando. Acá ya no sé si es tan rentable usar la habilidad. Sí, lo sigue siendo. Porque si bien vamos a recibir más daño durante esos 2 segundos, estamos aguantando muy bien. Sigamos usando estas habilidades. Ustedes por favor apúrense. Si bien no es una de las infanterías más rápidas que tiene el juego, la verdad que se defiende bastante bien. Es muy versátil, bastante móvil. Y esta habilidad me gusta muchísimo. No me imagino esa habilidad en tropas de tiers más altos. La verdad que estoy empezando a encontrar mi civilización favorita en este juego, porque hasta ahora yo venía siendo muy fanático de lo que es la infantería romana por su protección contra los proyectiles, pero una masacre. Viene caballería, no creo que tengamos nuestra habilidad de carga. No, esto es una masacre. Vamos a empezar a adelantarnos, no queremos que nos carguen por la espalda. Perfecto. Vamos a tratar de... Estamos bastante rodeados. Y aún así estamos aguantando. No, usted no. Me llevé sin querer una tropa que no me tenía que llevar. Bien. Avancen. Quiero que rodeen a estas tropas. Vamos. Vamos al ataque. No. Vamos, perfecto, a la carga. Y ahora ustedes. Muy bien. Usamos nuestras habilidades. Usamos nuestra defensa contra las cargas. Y ustedes por favor vayan contra estos. Actividad. Defensa contra la carga. Perfecto. El daño que... Miren la puntuación de daños que estamos haciendo con esta unidad que es de tier 1. Señores, estamos peleando contra unidades obviamente de nuestro mismo tier, o algunas incluso más altos. Y así todo estamos aguantando muy bien. Vamos a ver. Esto nos da moral también, eso está bueno saberlo. Vamos a defendernos más, aumentar nuestra defensa de escudo. La verdad que los gladiadores me están sorprendiendo muchísimo. Peleé contra ellos en muchas ocasiones, pero obviamente aplicando las estrategias correctas, esta tropa puede ser realmente devastadora. Así que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir
aniquilando a nuestros enemigos con habilidades. Seguimos. Uf. Y le vamos a dejar esta toma porque sé que a ustedes les gusta ver los combates cuerpo a cuerpo de las tropas. Vamos de vuelta. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que estoy totalmente sorprendido con el desempeño que tienen estas tropas. Estamos aguantando un frente, son 4 unidades contra 5 nuestras, pero estamos con las mismas tropas que arrancamos la partida. Todavía no perdimos a una y no las vamos a perder en este combate, menos con las habilidades defensivas que tiene esta unidad. Miren esto, 722 de defensa. Y ahí bajó. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Descubrimos el secreto de por qué son totalmente imparables. Yo creo que estamos en una posición para volver a la base y recuperarnos un poco. Vamos a regresar. Ahí está el secreto. Vamos a verlo después bien cuando usemos la habilidad. ¿Vieron eso? Ahí decía 700 y pico. Vamos a probarlo con una. Ahí está. Aumentó el Charge Deflect y el Shield Melee Defense. Estas dos zonas que aumentan. Y estas dos zonas que pasan este punto a casi 500. Vamos a ver si mejoramos a 700, perdón, a 700 puntos de habilidad. Y también nos baja nuestra velocidad, pero yo creo que es un costo totalmente aceptable perder 20% de velocidad por esa mejora en la defensa. 700 de defensa es un número enorme. Creo que ni las tropas romanas alcanzan esos valores. En defensa cuerpo a cuerpo. En defensa proyectiles las tropas romanas siguen siendo muy efectivas porque tenemos los escudos, tenemos la formación testudos, estamos con germánico, entonces se protegen muy bien de los proyectiles. Pero en cuerpo a cuerpo, esto es increíble. No me imagino las tropas de tiers más altos realmente, o mismo también con los generales aumentados. Vamos a tratar de ver. Caballería escondida. Caballería escondida yendo atrás de nuestros arqueros. Vamos a ver si los podemos salvar. Opa. Tenemos infantería. Ustedes carguen. ¡Oh! No me disparen a mí. No, a mí no. Vamos a aumentar esa defensa cuerpo a cuerpo y vamos a hacer eso. Están saliendo el bosque por todos lados. Vamos a aumentar esto. Perfecto. ¿Qué? Yo no sé si ese tercio de vida se lo sacó mi tropa con mi habilidad o si fue el enemigo. No lo llegué a ver, por favor. Si pueden verlo y retrocederlo, háganlo. Pero esa caballería fue pulverizada en segundos. Ni siquiera voy a tener que usar a mi tercera tropa. Es que yo no sé si es que no sé si no me atrevería a decir que están OP porque en su velocidad, en la velocidad que tienen, los veo muy lentos para protegerse, por ejemplo, de proyectiles. Pero ¿qué hacen, muchachos? Me disparen a mí. Vamos a ver si me... 34 puntos de defensa proyectiles es bastante bajo. Vamos a tratar de capturar esto porque si bien estamos nosotros enloquecidos con los gladiadores y con sus habilidades, la partida la estamos perdiendo rotundamente, como pueden ver. Así que vamos a tratar de recuperar un poco la puntuación. Aún así nuestras tropas ya están en tier 2. No es tier 2, en rango 2. Vamos a tratar de capturar Charlie y después vamos a ir por Bravo. Necesitamos recuperarla. Bueno, me parece bien que estén peleando Delta, aunque la vamos a perder. Vamos a ver. Como vemos, es una unidad muy versátil, no muy rápida. O sea, es mucho más lenta que las unidades de los bárbaros, por ejemplo. No tan lenta como la unidad de los romanos, tengo que aclarar. Pero lo compensa. Lo compensa porque lo que te tienen encima lo vas a poder devolver. Y lo vas a devolver con creces porque los vas a aniquilar sin ningún tipo de problema. Bien. Vamos a ver si podemos capturar Charlie. Tenemos que evitar de que estos muchachos entren a nuestro... ¿Son gladiadores? Sí, son gladiadores. Son gladiadores. Vamos. Carguen. No se vayan. Ahí está. Eso que bien. Perfecto. Un tercio de vida. Vamos a evitar la defensa. Ustedes apoyen su... Vamos, qué bueno que mejoramos la defensa. Ustedes, listo. Estoy en desventaja numérica. Perfecto. Ay, no.
Vamos a mejorar sus habilidades. Bueno. Los pulverizamos. Pero no quedó nadie. Bueno, ya contra todo esto no creo poder defenderme, pero... Esto es una locura. Mejora. Ya. Mirá, la carga... La habilidad de defender contra carga usada justo antes de la carga del enemigo creo que es lo mejor del mundo, porque no recibí daño. Fui literalmente cargado por la espalda y no recibí daño por parte del enemigo. Miren eso, miren los valores de daño, lo que está aumentando la capacidad de combate de la unidad. Esto es increíble, por favor ustedes carguen acá. Vamos a mejorar su defensa. No, ustedes no. Ustedes por favor, Jenny. Usemos de vuelta la habilidad. Ejecuten, perfecto. Bien, estos se escapan. Estos intentan... Vamos a usar la habilidad de carga que nos da un poco de moral. Me encantaría poder usar la habilidad de carga con estos para poder mejorar la moral, pero... ¿Quién la tiene habilitada? ¿Ellos? No. No, lamentablemente no. Vamos a usar nuestra habilidad de ejecutar. Estamos pulverizando no sé cuántas tropas. Ya vengo peleando en este combate, en este área. Pero no está quedando nadie. Literal no está... Vamos a flanquear. Vamos. Por favor, apúrense. Bien, tienen la carga disponible. Vamos a usar ejecutar. Y vamos a cargar por el flanco. No, ustedes no. Perfecto. Bien. No, muchachos, ustedes liquiden ellos. Por favor, mejoren la defensa. Mejoren el ataque. Uf. No, esto es de arriba. Por favor, aniquilen esto que me está molestando. Perfecto, muy bien. Estos intentan correr, vamos a cargar sobre ellos. Vamos, empiecen a correr. Ahora, vamos. Eso. A ver el daño. Uf, mucho daño de carga. Ya tenemos a nuestras tropas mejoradas a rango 4. Si estamos aniquilando ya no sé cuántas unidades. Miren el puntaje. Esto es terrible. Upear con los gladiadores no debe ser para nada difícil si todas las partidas se consigue generar esta cantidad de daño. Así como les digo, igual nos veo muy vulnerables a los proyectiles. Todavía no combatimos contra proyectiles y eso es muy importante de saber. Listo, no quedó nadie. Aún así, literalmente vamos a perder por una devastadora derrota por tanta cantidad de puntaje. Pero tuvimos la chance de probar a los gladiadores, tuvimos la chance de ver sus habilidades, quedaron todos mejorados a rango 4 con todas estas estadísticas mejoradas que están viendo en pantalla. Es una locura. Acabamos de pulverizar no sé si a 9 o 10 unidades enemigas solos prácticamente, porque teníamos esta tropa de arqueros atrás que no hacían absolutamente nada. Vamos a capturar Charlie solamente para decir que capturamos un punto, pero la verdad que quedé totalmente sorprendido con esta unidad. Obviamente voy a seguir jugando con ellos, obviamente voy a seguir trayendo más contenidos con ellos. Voy a hacer un análisis más extenso de los gladiadores, voy a hacerlo a detalle, así que te recomiendo que te suscribas al canal para ver esos videos, estar atentos cuando salgan. Y si te gustó ver a los gladiadores por primera vez en el canal, dale like al video, obviamente. Y estate atento a los próximos videos espartanos.